Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, por este altar que se abre para poder llevar tu palabra, la palabra de verdad, la palabra del nuevo pacto, esa palabra que nos libera, que esa palabra que nos da la libertad en este programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, el cual está diseñado para llevar una palabra de bien, una palabra de aliento, para que usted la anide en su corazón y esta palabra traiga transformaciones a su vida. La servimos en el nombre de nuestro Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante, a quienes saludamos en todas partes del mundo, donde quiera que estén nuestros hermanos. Sabemos que están en lo que es la tarea y el oficio que el Señor nos ha dado, y eso es algo que lo hacemos con alegría y con gozo en toda parte y por todos los medios. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y a todos los que son alcanzados con su palabra a través de esta transmisión. Lo bendecimos, bendecimos sus entradas y bendecimos su salida, y sabemos que Dios está a cargo de su vida. Si la palabra llega a usted por cualquier medio, es Dios que lo ha permitido. Por lo tanto, es Dios hablándole para que en su vida haya un cambio, un antes y un después. Y es por eso que usted, como hijo de Dios, usted es informado de que lo es a través de la palabra. Cuando usted escucha la palabra de verdad y usted ve que esa palabra le está hablando a usted, eso le está diciendo a usted que usted es una oveja del Señor, porque Él es quien dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo lo conozco. El Señor te conoce desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor te dio nombre, te puso nombre, te inscribió en el libro de la vida y del Cordero una vez y para siempre. Antes de la constitución del mundo Él hizo eso. Él vino por lo que se le habían perdido, y ese era tú y ese soy yo. Y Él vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, dentro de lo que es el mismo contexto de lo que estamos hablando acerca del pacto de las ofrendas y de los diezmos. La nueva vida en Cristo Jesús. Cristo es la revelación del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad verdadera. Efesios 4:26. Esto significa que Cristo no es solo nuestro modelo a imitar, es nuestra vida a vivir. Vivimos de Él y por Él. Juan 14:19. Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Lo que aquí nos está diciendo el apóstol es que la vida eterna no comienza en el cielo o en cuanto a experiencia de plenitud salvadora, sino en el ahora del encuentro con Cristo, porque la vida eterna está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Luego, la experiencia de salvación no se limita al sentimiento de saberse perdonado de todos los pecados, sino a la conciencia de participar de la vida del Hijo, de vivir su vida de creyente desde la vida de Dios que opera por el poder de la resurrección. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir de una manera diferente a la que estamos viviendo actualmente y dejar de lado nuestra manera de vivir. Esta vieja forma de vida pecaminosa es porque no conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no nos damos cuenta, el Señor mora en nuestras vidas todos los días. La nueva vida en Cristo significa cambiar de actitud frente a la manera actual de pensar y actuar. En Cristo la vida tiene una nueva dimensión y una calidad de vida. Una vez usted es enfrentado con esta verdad, que se lo informa la palabra, de que el Señor dijo en su palabra que envió a su Hijo, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo, para todo aquel que en Él creyera no muriera más, tuviera vida eterna y no perecerá jamás. El Señor te dio vida eterna en el momento en que te dio fe, para que tú reconocieras que Cristo es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por ti. En el momento que tú reconoces a Cristo como tu Salvador, tú estás siendo informado de que Dios te ha dado vida eterna en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Tú puede que te entere hoy, puede que te entere mañana, puede que te haya enterado hace un mes, que tú fuiste salvado en esa cruz. Pero esa verdad sigue siendo verdad desde hace más de 2000 años, de que esa salvación estuvo consumada en esa cruz, cuando dijo Cristo, los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. No solo que te tenía y nos tenía en su mano, sino que por promesa que se hace a sí mismo, dice que no va a perder ni uno y que estamos en sus manos y que estamos en las manos del Padre, que es más fuerte que todo, y no van a perder ni uno. O sea, esta es la seguridad de la salvación. Por la palabra y por la boca de Cristo sale esa promesa. Entonces, el hecho que uno se entere hoy o que se haya enterado hace poco de que uno fue salvado en esa cruz, no quita la verdad de que fuimos salvados en ese momento, cuando Él, con su omnisciencia, pudo ver que ya Él no había dado la salvación a todos lo que Él vino a salvar. Él no perdió ni uno. Y dijo, y no perderé ni uno. Si Él lo dice, yo lo creo, porque es la verdad. Él dijo que no nos perderá, aunque tenga el Señor que disciplinarnos y pasarnos como por fuego para blanquearnos y entregarnos a sí mismo para que estemos con Él para toda la eternidad. Es mejor que nosotros andemos como nuevo en este nuevo nacimiento y en afinidad con lo que es la vida de Cristo y de lo que la palabra nos dice, para que vivamos por ella y que seamos agradables al Señor, para que el Señor no tenga que pasarnos como por fuego, en el fuego de la disciplina del creyente. Nosotros todos estamos en la posición de que el Señor está en nosotros y con nosotros, y que estamos en su mano. Y dice que si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, pues Él lo va a hacer por nosotros, pero que nos va a doler, porque mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Y es por eso que nosotros tenemos que ser diligentes, entender lo que la palabra nos está hablando cada día a través de diferentes medios, para nosotros empezar a vivir como lo que somos, hijos de Dios en Cristo Jesús, porque fuimos dados de salvación, porque fuimos dados de ese amor misericordioso que el Señor tiene para sus ovejas, por la cual Él envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Y esta nueva vida comienza desde el momento en que creemos en Cristo y le aceptamos como nuestro Señor. Comienza para nosotros, pero para Dios comenzó mucho antes de la eternidad, porque ya habíamos sido elegidos para ser dados de esa vida eterna. Y así es, cuando aceptamos a nuestro Señor como Salvador, entonces nosotros empezamos de manera consciente a vivir ya como lo que somos, hijos de Dios, hecho en Cristo Jesús, reconociendo nuestra falta y arrepentimiento de corazón. Entonces nosotros pasamos a eso, reconocemos nuestra falta y venimos de corazón arrepentido ante el Señor, para que el Señor nos dé el oportuno socorro que nos tiene prometido, misericordia tras misericordia. Este nuevo estado de nuestra vida es un nuevo estilo de vida, donde en nuestro ser no puede haber cabida para Dios y para el enemigo a la vez. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Ahora bien, si Cristo vive en mí, entonces debemos tener el mismo sentir de Él, como lo señala Pablo en su carta a los Filipenses, Filipenses 2:5. Es tener sentimiento de amor, de bondad, humildad y compasión por los demás. Ese es el carácter de un creyente, ese es el carácter de un cristiano. Y es por eso que nosotros podemos entender y ver que el Señor tiene un trato para con nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos esas ovejas que le son agradables a Él en todo tiempo. Nosotros estamos en la vida nueva que el Señor nos ha dado, y Él es quien dice de nosotros que somos lo que Él dice que somos, y eso es lo que somos. Esta nueva vida comienza desde el momento en que el Señor te da fe en el corazón, para que tú sepas que tú eres una oveja de Él y tú empiezas a creer en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido constituidos creyente porque el Señor nos ha dado fe. No es porque nosotros hemos creado esa fe, no es porque nosotros hayamos hecho alguna obra que nos dé esa salvación, que nos dé esa redención
y que no haya justificado ante el Señor. La justificación viene por el sacrificio, porque el Señor dijo que el pago al pecado era la muerte y alguien tenía que morir. Usted tenía que morir, yo tenía que morir para el Señor ser satisfecho. Y aún así no veníamos a esa salvación, porque el Señor no podía aceptar como pago una sangre contaminada. Esa sangre contaminada era esa sangre que tenía ese pecado, del cual Cristo nos limpió, Cristo nos lavó, Cristo puso su sangre sacrosanta, inmaculada, y la derramó, y esa sangre fue la que fue aceptada por el Señor como pago de todos nuestros pecados. Mire que el Señor no dice de tus pecados, sino de todos nuestros pecados. ¿De cuáles? De lo que traíamos de nuestro padre Adán, quien al transgredir nos hizo a todos, nos constituyó a todos pecadores. ¿Y qué viene el segundo Adán, que Cristo Jesús? Nos constituyó a todos lo que somos del Señor, salvo y justificado ante el Señor, con el pago de su sacrificio. La sangre de Cristo fue quien nos hizo lo que nosotros somos, porque Él fue que nos reconcilió después que estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Éramos prisioneros del Padre del Dios de este mundo, y ese era quien nos tenía prisioneros, y de esas prisiones nos sacó Cristo. Cristo no solamente murió en la cruz, Él descendió al infierno, y allá Él tuvo una batalla en esa muerte que nos tocaba a nosotros y venció al enemigo, y allá fue el Señor y le sopló vida nueva, y esa resurrección de Cristo, en esa vinimos todos los que estábamos en esa condición de muertos en pecados y delitos, y esa resurrección nos fue otorgada a cada uno de los creyentes. Resucitamos en Cristo Jesús, por eso es que hemos sido hechos una creación nueva, una vida nueva, la tenemos en Cristo Jesús. Una vez usted ya tiene en su conocimiento lo que ha sucedido en esta operación, entonces usted vivimos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos. Cristo es la revelación del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad verdadera. Cuando el Señor te da esa vida nueva y ese nuevo ser en ti, un ser espiritual que ahora está concomitantemente viviendo en ti, usted ya no es lo que la carne suya dice que usted es lo que el Señor dice que usted es en esa nueva creación, ese nuevo ser espiritual que no peca, ese nuevo ser espiritual que es celestial y que está en usted y que quiere crecer cada día más al conocimiento de la verdad y del propósito de Dios para nuestras vidas. Ese conocimiento llega a través de la palabra te va edificando, y entonces el ser espiritual que eres tú ahora empieza a crecer, y ese ser espiritual es el encargado de dominar y someter la carne a la obediencia, y entonces vienen todas esas concupiscencias del hombre viejo a quedar atrás, y tú no a vivir en ellas, sino a vivir ahora en una vida de alabanza, en una vida de adoración a ese que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Manifestando esas maravillas, esos prodigios y esos milagros que el Señor tiene para tu vida y para todo lo que están a tu alrededor, que pueden ser bendecidos a través de ti. Esa es la nueva creación. Tu nuevo ser espiritual empieza a crecer y empieza a someter a la carne. Y no solo somete a la carne, sino que también somete al alma. El alma es lo que tenemos para entender la diferencia en cuanto a los sentimientos, la pena o la alegría y todo esto. Y estamos constituidos de esas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el alma y el cuerpo son sometidos a través del conocimiento de la palabra del ser nuevo, el ser espiritual, quien se fortalece por el conocimiento de la verdad y entonces la somete. Entonces empezamos a tener esa vida que el Señor dice que debemos tener con esa santidad verdadera. Cuando Él nos hace santo, cuando Él nos hace una nueva creación, esa nueva creación es santa. Somos parte de la familia celestial. Por eso que empieza entonces ese proceso de dar a entender y de darnos
a entender como creyente, como cristiano, que tenemos una vida en Cristo Jesús y que esa vida es la que debemos manifestar. Vivimos de Él y por Él, como dice Juan 14:19 y primera de Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conseguir vida eterna por nosotros mismos. La vida eterna nos la otorga como un regalo nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia, no por obras. Usted está llamado a hacer las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Pero no es que por ninguna de esas obras nosotros vamos a obtener lo que Cristo obtuvo por nosotros: la justificación, la redención, la salvación, la vida eterna, la santidad. Todas estas cosas las consiguió Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Él? Que sin avergonzarse de nosotros, nos hizo hijo acepto en el amado. Y por Cristo nosotros somos también llamados hijos de Dios. Y esa es la relación que se da. Entonces, ya Cristo habiéndonos dado todo esto, entonces nosotros no podemos de manera vivir en esa indisciplina de no saber quiénes somos, sino en la disciplina de sabernos hijos de Dios y que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo en un todo, en esa condescendencia que Él tiene para los hermanos, ese amor, esa aceptación y ese perdón que Él tiene. Él quiere que nosotros también vivamos de esa manera para que nosotros seamos ese perfume grato al Señor como lo fue Cristo Jesús, que vino a cumplir con todo lo que el Señor exigía, y Él lo declaró en el momento del bautismo de Cristo, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando el Señor te ve a ti siguiendo los pasos de Cristo, teniendo de verdad un corazón para servir, un corazón para atender las cosas de tu iglesia, para atender las cosas de tu comunidad, para atender las cosas de tu familia, y que tú eres la parte de la solución donde quiera que está, porque hay un Cristo que vive en ti. Ese es ese Hijo amado al cual el Señor se refiere, y ahora se refiere a ti. Tú lo eres cuando eres agradable a Dios, y a Dios le gusta ser agradado. Lo bueno de esto es que Dios no está ahora o está después, o viene o se va. Él dejó esa deidad del Espíritu Santo sellada en cada uno de nosotros. Sellada quiere decir que no sale, que no se va, que está todo el tiempo contigo. Cada vez que tú haces cualquier cosa, el Señor está ahí, lo dice en su palabra, que Él anota cada una de nuestras cosas y Él la tiene en cuenta. Dios se agrada de cuando nosotros obramos de acuerdo a lo que a Él le gusta. Y por eso es que el Señor dice que nos dará galardones, corona, en ese tiempo. Yo no sé qué tan importante, digo esto en lo humano, no en lo espiritual, qué tan importante sean los galardones y los coronas, pero yo entiendo que si Dios lo menciona es porque son muy importantes, y es importante que nosotros no hagamos lo que hagamos por los galardones y la corona, pero qué bueno que hay galardones y corona para aquellos que han entendido el mensaje, que empiezan a entender que ya no son parte de este mundo, sino que son de la familia celestial. Él dijo: Padre, me voy y lo dejo, cuídalo como yo lo cuidé mientras estaban aquí, a ellos y a los que por ellos creerán en mí. Eso éramos nosotros, los que por los apóstoles, el evangelio, hemos creído en Cristo Jesús, y él le pide al Padre que nos cuide, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, le dice él al Padre en su oración. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Así es que nuestra familia espiritual es nuestra familia verdadera, es nuestra familia eterna, esa familia que no se va. Entonces, lo bueno de esto es que usted es un hijo de Dios, y en usted están bendecidos todas sus generaciones. Así mismo como Él le prometió a Abraham, asimismo le promete Él a cada creyente que usted y su casa serán salvos en Cristo Jesús. Y por eso es que le pueden venir diciendo los religiosos, que no está en ninguna parte de la Biblia, de que la salvación es individual y que usted tiene que hacerlo. Mire, si la salvación es individual es para que usted la consiga. Y ya le acabo de decir que es por gracia, no por obras.
Entonces no hay nada que usted haga que le dé la salvación. Por lo tanto, individualmente usted no puede agenciarse la salvación. La salvación es un regalo de Dios que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre, nuestro Dios Todopoderoso, ha trabajado por familia. Él empezó con la familia que puso en el Edén. Él siguió con la familia de Noé. Siguió con la familia de Abraham, con la familia de Rahab, con todas las familias que el Señor, con todos trabajó por familia. Fueron ellos y sus descendientes servidores de Dios. Usted puede tener su hijo, su hija, y usted estar viniendo a la iglesia y comulgando bien como es. Y su hijo y su hija pueden no estar viniendo, pero ellos son hijos de la promesa. Y no es que nosotros justificamos que no estén, pero usted debe decirle que aunque ellos tengan un comportamiento de cuidado, ellos siguen siendo hijos de Dios y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los acompaña donde quiera que están, porque son hijos de la promesa. Naturalmente, si esos hijos empiezan a comportarse de una manera que avergüenzan a Dios y lo que es el ministerio de Dios en nosotros como familia, el Señor puede cortarlo y llevárselo con Él. Pero no esto para asustarlo, sino que de esa manera ya no va a estar desagradando a Dios y Dios allá se encarga de limpiarlo y de tenerlo allá. Y Él promete que va a reunir a toda la familia para que estemos juntos por toda la eternidad. Hay muchas cosas en la palabra que el Señor nos da, mucha seguridad de nuestra salvación suya y de su casa y de toda su descendencia. En usted son bendecidos todas las personas que descienden de usted. A partir de usted, cuando usted entrega su vida al Señor, usted y su casa son bendecidos. Esa es una verdad, aunque le prediquen cualquier otra cosa, porque entendemos que hay muchas personas que predican más la fuerza del enemigo que la bendición y la gracia de Dios. Nosotros como ministerio entendemos lo que la palabra dice y predicamos lo que la palabra dice. La palabra está llena de promesas. La palabra está llena de bendiciones. La palabra está llena de esperanza. La palabra está llena de una verdad que no cambia. Dios no cambia. Y si Dios dijo que te dio vida eterna, escucha la palabra. Él dijo eterna, Él no dijo temporaria o porque te porte bien o no te porte bien. Una vez ya tú estás en Cristo Jesús, dice en Romanos 8:1, y aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque si el Señor tiene que limpiarte Él mismo de tu vana manera de vivir, Él te va a limpiar, te va a pasar como por fuego para blanquearte y entregarte a sí mismo para que esté con Él para toda la eternidad. Había uno que estaba comportando, que está en Corintios 5, que estaba comportándose bien mal. Y dice a ese de la congregación. ¿Qué significa de la congregación? Que ese pertenecía a ese rebaño que él tenía en esa congregación, que era un hijo de la congregación, que se está portando tan mal que hasta avergüenza a los gentiles, de tan mal que se está comportando. Al tal, tómenlo y pónganlo allá afuera para que el enemigo de este mundo le consuma su carne, pero que no le toque su espíritu para que se vaya con el Cordero cuando el Cordero venga por su iglesia. ¿Qué le está diciendo eso en la palabra de Dios? Le está diciendo que no hay condenación, que los hijos de Dios tienen esa vida eterna y que eso no va a cambiar. No lo estamos invitando a que se comporte mal, que porque como quiera usted se va, no. Es mejor que usted se vaya en esa alegría y en ese gozo y que tenga muchas bendiciones aquí en esta vida, que es efímera, que se va y que es transitoria, pero que tenga mucha bendición y que viva en bendición, viviendo agradándole a Dios. Porque si no, el enemigo le va a consumir su carne. Entonces lo que llamamos es a que nosotros tengamos el carácter y la semblanza de Dios, de Cristo, porque Él nos enseña cómo vivir. Dice, el Señor nos dice en su palabra, para que nosotros seamos, como dice el apóstol Pablo, nos exhorta a vivir de una manera diferente a la que estamos viviendo actualmente, si acaso no se ha dado ese cambio en nosotros, y dejar de lado nuestra vieja manera de vivir. Esta vieja forma de vida pecaminosa es porque no conocemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no nos damos cuenta. El Señor mora en nuestras vidas todos los días de la nueva vida en Cristo. Significa cambiar de actitud frente a la manera actual de pensar y actuar. En Cristo la vida tiene una nueva dimensión y una calidad de vivirla. Usted puede vivir una vida de mucha calidad
por cuando tiene ese entendimiento de que usted es un hijo de Dios, que fue hecho hijo en Cristo Jesús, que fue dado de vida eterna, que usted fue reconciliado para con Dios, que ya Dios a usted no lo ve como alguien que está separado de ella, usted no está separado de Dios, es más, Dios está ahora residiendo en ti y en mí, nosotros somos templo del Espíritu Santo y está sellado en nosotros. Y por eso es que nosotros debemos comportarnos por el respeto de ese Dios presente en nuestras vidas, de la manera que a Él le agrada. Esa es su verdad. En cualquier momento usted puede hacer un aposento harto en su carro, en la casa, donde quiera que esté, y de hablar con su Padre. Y créame, su Padre no solamente le escucha, usted tendrá experiencia hermosísima de ver cómo el Señor le responde. El Señor le responde de todas formas, con palabra, con hecho, con cambios, porque usted tiene una relación con Él. Eso es como el pacto de las diezmos y las ofrendas. Es un pacto en la oración. Clama a mí y yo te responderé. El Señor no va a quedar mal en su palabra. Usted le clama al Señor en cualquier momento. No haga ninguna ceremonia. Simplemente dice, Padre, heme aquí. Yo soy tu siervo. Reconozco mi falta. Me presento ante ti arrepentido, para que tú hagas los cambios que se necesitan hacer en mí. Que pon en mí el querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Pídale al Señor con vehemencia en oración que le dé el cambio y que le ayude, que le dé fortaleza para usted empezar a hacer esa nueva creación en todo el sentido de la palabra, en toda la extensión de la palabra, que usted empiece a manifestar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable, porque usted es un hijo de Dios, porque el Señor tiene planes para contigo. Pero solamente tenemos que hacer un par en nuestro camino, en nuestra vana manera de vivir, y saber que ahora debemos vivir para Cristo, vivir para Dios, vivir para el Señor. Continuamos acerca de este programa, acerca de lo que estamos tratando de las ofrendas, pero quisimos hacer una parte para saber a quién le estamos hablando. Le estamos hablando a usted que es creyente, le estamos hablando a usted que ha creído en la palabra, y a usted que le estamos dando ese mensaje acerca del pacto de lo que es el diezmo y las ofrendas, un pacto de Dios para contigo y de nosotros para con Dios. Dios es un Dios de pacto. Continuamos en la próxima semana. Recuerden que mañana tenemos culto en nuestras iglesias.